Vamos a pasar entonces a nuestra próxima invitada, es otra experta en enfermedades intersticiales, pero más que eso, una muy buena amiga, la doctora María Laura Alberti de Buenos Aires, Argentina. Ella es la actual directora del Departamento de Enfermedades Pulmonares Intersticiales de la ALAT, de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Está dirigiendo el estudio Regina, que hacía mención Ivette, y le pedimos la charla Elementos para decidir tratamiento en neumonitis por hipersensibilidad. Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada quería agradecer la invitación a participar en estas nuevas jornadas sobre enfermedad intersticial fibrótica de la Fundación Aire. Y vamos a hablar ahora sobre cuáles son los elementos con los que contamos para poder definir el tratamiento en la neumonitis por hipersensibilidad. La realidad es que vamos a tratar de obtener información, ¿sí?, de los mismos aspectos de los cuales contamos para efectuar el diagnóstico de esta enfermedad para definir el tratamiento, ya sea la tomografía, la presencia o no del antígeno, los hallazgos en el lado broncoalveolar y en algunos casos de la histología. Pero lo fundamental o el primer paso es definir si nuestro paciente tiene una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica o no fibrótica. Y esto es importante porque debido a la naturaleza inflamatoria, ¿sí?, de la enfermedad no fibrótica, estos pacientes van a tener una marcada sobrevida, ¿sí?, comparado con aquellos pacientes que tienen formas fibróticas de la enfermedad. Y esto se debe a que van a tener una rápida mejoría clínica, tomográfica y funcional, ya sea alejándose del antígeno e iniciando tratamiento con inmunosupresores. Si logramos mantener eso en el tiempo, probablemente luego de un tratamiento, ¿sí?, con esteroides, con un tapering gradual, puede ser que nuestro paciente responda completamente y no tenga más residuos o que tenga una recidiva. Y ahí tendremos que evaluar si el paciente se alejó o no del antígeno y definir si requerirá o no un ahorrador de esteroides como micofenolato o azatioprina. Pero lo que vemos en líneas generales es que por la naturaleza inflamatoria de la enfermedad tienen una respuesta muy buena a estas dos conductas terapéuticas. Creo que quizás la que nos da más dolores de cabeza es la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Por un lado, porque en líneas generales los pacientes suelen consultarnos con una enfermedad que está más avanzada, porque hay poca evidencia respecto a lo que son los tratamientos farmacológicos inmunosupresores y porque muchas veces nos gustaría iniciar antes el tratamiento antifibrótico. El primer paso, sí, dentro del tratamiento en todo paciente con neumonitis por hipersensibilidad es erradicar el antígeno. Y esto, como ya todos sabemos, radica en que los pacientes que tienen un antígeno identificado van a tener mejor sobrevida que aquellos que tienen un antígeno oculto, porque el paciente con antígeno oculto se va a seguir exponiendo y eso va a seguir gatillando la respuesta inflamatoria y profibrótica. Por otro lado, no solamente es importante identificar antígenos, sino que el paciente trate de evitarlo, ¿sí?, trate de sacar de su ambiente este antígeno que gatilla la enfermedad. Porque como vemos en este estudio, los pacientes que continuaron expuestos al antígeno van a tener una sobrevida bastante similar que aquellos que tienen un antígeno oculto. Respecto a los tipos de antígeno y sobrevida, bueno, hay varios trabajos, todavía no hay una conclusión así bien certera, pero parecería que la exposición a aves o a antígeno aviario o a plumas tienen mejor sobrevida que aquellos que están expuestos a otro antígeno. Y esto quizás tiene que ver con que es claramente identificado y el paciente puede evitar la exposición, ¿sí? A diferencia de la exposición a antígeno fúngico o micobacterias o, digamos, antígenos más difíciles de poder ponerle el peso causal. ¿Cuándo tenemos que indicar inmunosupresores en neumonitis por hipersensibilidad fibrótica? Esa es la gran pregunta. Y la realidad es que muchas veces vamos a ir decidiendo nuestra conducta terapéutica de acuerdo a los hallazgos que nos vaya mostrando nuestro paciente.
Una de las principales razones para indicar inmunosupresores es que la fisiopatología de la enfermedad se debe a una respuesta inflamatoria anormal y es una enfermedad inmunomediada, con lo cual a partir de ahí es una de las principales explicaciones desde la fisiopatología de por qué indicaríamos tratamiento inmunosupresor. Por otro lado, aquellos que tienen linfocitosis en el VAL tienen mayor posibilidad de tener una respuesta inicial al tratamiento con los esteroides comparado con aquellos que no tienen linfocitosis. O sea, lo que nos está mostrando el VAL a través de la linfocitosis es de que hay inflamación en este parénquima pulmonar. Y en este trabajo lo que vemos es que los pacientes responden inicialmente a los esteroides, aunque después ese efecto beneficioso en este estudio por lo menos se pierde, ¿sí? Este es otro trabajo donde también se vio que los pacientes respondían mejor a la zatioprina como inmunomodulador si tenían linfocitosis en el VAL. Con lo cual lo que vamos viendo es que si tenemos elementos para decir de que hay inflamación en nuestro paciente con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, probablemente tenga una respuesta inicial a los inmunosupresores. Dentro de los parámetros tomográficos, lo que se vio es que aquellos que tienen un patrón en mosaico o atrapamiento aéreo tienen mayor sobrevida y quizás esto estaría dado por la respuesta favorable a los inmunosupresores. Obviamente que si en la tomografía también vemos nodulillos centrolobulillares en vidrio esmerilado, eso también es un marcador de inflamación y nos vamos a sentir más cómodos indicando esteroides asociados o no a micofenolato o a zatioprina. Dentro de la histología vamos a tratar de buscar la presencia de granulomas, que son característicos de la enfermedad de inflamación peribronquiolar y ninecelular, que son los que nos marcan inflamación dentro de la histología y que a su vez se relacionan con mejor sobrevida. Esto puede ser a través de una VATS o de una criobiopsia, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Este es otro trabajo del grupo de INER de México, donde se vio que el grupo que tenía un patrón de NSIP a nivel histológico tenía mejor sobrevida comparado con aquellos que tenían un patrón de usual. Y este grupo, coincidentemente, también tenía mayor linfocitosis en el VAL, mayor extensión de vidrio esmerilado en la tomografía y de nodulillos centrolobulillares. Con lo cual, todo nos apunta a que cuando hay inflamación, hay mejor sobrevida y mayor respuesta al tratamiento. Este es otro trabajo, el primero sobre el uso de azatioprina en pacientes con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica de Portugal, y lo que vemos es que a lo largo de 2 años los pacientes se mantuvieron estables. Una de las características que tiene este estudio es que los pacientes tenían una función pulmonar relativamente preservada, ¿sí? Vemos que ronda alrededor del 70 a 80%, que no es lo que solemos ver muchas veces en nuestra práctica cotidiana. Y por otro lado, en este trabajo que valoró el rol del micofenolato o de la zatioprina, aunque no hubo mejoría, lo que vemos es que hay una tendencia a la estabilización, ¿sí? Algo que siempre tenemos presente es que cuando estamos evaluando un paciente con enfermedad intersticial fibrótica, muy pocas veces vamos a lograr que mejore la capacidad vital forzada, que mejoren los síntomas, sino que lo que tratamos de hacer es de estabilizarlo o que decline lo menos posible. Este es otro estudio donde se utilizó leflunomida como inmunomodulador y aunque el número de pacientes era muy pequeño, lo que vemos es que los pacientes cuanto mayor extensión, ¿sí? o mayor extensión del componente fibrótico tenían, menor respuesta al tratamiento con leflunomida. En cambio, cuando los pacientes tenían un componente más inflamatorio, en ese contexto respondían mejor a este inmunomodulador, con lo cual constituye una alternativa, aunque no tenemos demasiada evidencia, además del micofenolato y la zatioprina. Otro capítulo aparte, que merece yo creo una charla específica, es qué hacer con la neumonitis por hipersensibilidad con rasgos autoinmunes o los transformers, ¿sí? Como lo llaman en el INER, que son estos pacientes que a lo largo del seguimiento de la enfermedad empiezan a presentar manifestaciones de una enfermedad autoinmune, ya sea a nivel clínico o serológico. Muchas veces no le podemos poner el título de qué enfermedad autoinmune tienen, pero sí nos hacen pensar de que este gatillo inflamatorio todavía está funcionante.
Ahora bien, hasta acá estamos viendo los elementos que nos hablan a favor del uso de inmunosupresores, pero ojo, porque va a haber todo otro subgrupo de pacientes con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica a los cuales no les va a ir tan bien con esta estrategia terapéutica y vamos a tener que tener más cuidado y los vamos a tener que seguir más de cerca o inclusive empezar a pensar de por qué no iniciar tratamiento antifibrótico precoz. ¿Y eso por qué? Porque vemos que los pacientes con hipersensibilidad fibrótica que reciben esteroides en algún punto comienzan a declinar su función pulmonar y eso sobre todo se relaciona con aquellos que tienen un bajo recuento de linfocitos en el VAL. Por otro lado, en este estudio lo que se vio era que los pacientes que recibían inmunosupresión tenían peor sobrevida que aquellos que no recibían tratamiento inmunosupresor. En este caso, lo que se vio es que la azatioprina y el micofenolato mejoraba todo el perfil de efectos adversos asociado al uso de esteroides como único inmunomodulador. Pero lo que hay que tener en cuenta es que a los pacientes que se les indicaba inmunosupresión eran aquellos que tenían peor FBC desde el inicio, mayor score fibrótico y ya usaban oxígeno, con lo cual la posibilidad de responder o de que les vaya bien con el inmunosupresor por ahí está un poco sesgada. Este es otro trabajo reciente nuevamente, donde vemos que los pacientes que tienen antígeno desconocido también tienen una mala respuesta al tratamiento inmunosupresor comparado con aquellos que tenían antígeno aviario o antígeno fúngico. Pero nuevamente, lo que tenemos que ver es que estos pacientes, cuando leen el trabajo, van a ver que cuando reciben inmunosupresores, tenían peor FBC, mayor score fibrótico y uso de oxígeno. Y por otro lado, si vemos en las curvas la tendencia que venían teniendo, ¿sí? Respecto al comportamiento funcional, ya eran pacientes que venían declinando, ¿sí? Perdiendo capacidad vital forzada, con lo cual probablemente sean pacientes con un comportamiento de fibrosis pulmonar progresiva. En un estudio que hicimos hace unos años en el Hospital María Ferrero, observamos que los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica tenían una sobrevida similar a la de los pacientes por FPI, a pesar de que inicialmente pensábamos que tenían mejor sobrevida, cuando ajustamos por confundidores la sobrevida era similar y una gran proporción de esta corte de pacientes con hipersensibilidad fibrótica están recibiendo tratamiento inmunosupresor con azatioprina o micofenolato. De ahí que nosotros hoy en día valoramos o nos tomamos nuestro tiempo a la hora de decidir si vamos a agregar un inmunomodulador en pacientes con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Otra cosa que sabemos es que probablemente no vayan a responder inmunosupresión y tengan peor pronóstico los pacientes que tienen panalización en la tomografía y que esa sobrevida va a ser bastante parecida a la de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que también tienen panalización. Por otro lado, cuanto mayor sea la extensión del componente fibrótico a nivel tomográfico, peor sobrevida y por ende peor respuesta al tratamiento. Y si vamos a la histología, todo lo que estamos viendo en tomografía también se va a reflejar en la histología y vemos que los pacientes que tienen un patrón de UIP o de fibrosis peribronquiolar son los que tienen peor sobrevida y obviamente son los que tienen menor porcentaje de granulomas, menor linfocitosis en el VAL y esto es un marcador indirecto de que no van a responder a los inmunomoduladores. Por otro lado, hay una proporción de pacientes con neumonitis por hipersensibilidad en los cuales se detectó que presentan acortamiento de los telómeros y polimorfismos del MUC5B, como los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y en este subgrupo de pacientes lo que vemos es que van a responder peor al tratamiento inmunomodulador y que van a tener peor sobrevida, ¿sí? Se van a ir pareciendo cada vez más a los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Y de ahí que muchas veces está este subgrupo de pacientes en los cuales cuando los empezamos a ver parecieran que son muy parecidos a los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Sabemos que son dos enfermedades totalmente distintas,
¿sí? En líneas generales, pero muchas veces pueden compartir puntos en común. Como dijimos, los factores genéticos, hay pacientes que son añosos, que tienen antecedentes de exposición al tabaco, que tienen un compromiso fibrótico extenso, penalización en la tomografía, y que se van a comportar como una enfermedad crónica progresiva e irreversible. De ahí que estos pacientes, una proporción que se está tratando de descifrar cuál es, presente un comportamiento de fibrosis pulmonar progresiva. Recordemos que son aquellos que cumplen al menos 2 de 3 criterios, como empeoramiento de los síntomas, empeoramiento de los parámetros fisiológicos como capacidad vital, fuerza de DLCO y progresión tomográfica. En esta cohorte lo que se ve es que de la proporción de pacientes que tenían un comportamiento de fibrosis pulmonar progresiva, casi un poco más de la mitad tenían neumonitis por hipersensibilidad. ¿Por qué es importante reconocer este comportamiento en los pacientes? Porque ya se sabe que los pacientes que tienen fibrosis pulmonar progresiva se van a comportar igual que los pacientes con FPI, ¿sí? La tasa de declinación es muy similar y volvemos a hacer hincapié que al igual que la fibrosis pulmonar idiopática, los pacientes con fibrosis pulmonar progresiva tienen un comportamiento crónico, progresivo e irreversible. De ahí que se haya evaluado la utilidad de los tratamientos antifibróticos, en este caso el nintedanib, a través del estudio INVIL, donde se incorporaron un 25% de pacientes con un diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad, y lo que se observó es que aquellos que recibían tratamiento con nintedanib presentaban menor tasa de declinación de la capacidad vital forzada, o sea, disminuía la tasa de progresión de la enfermedad. En la vida real, en este estudio que evalúa la utilidad de nintedanib en fibrosis pulmonar progresiva, la mayor indicación del tratamiento fue en pacientes con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, lo cual nos va dando cada vez más información de que quizás dentro de todas las enfermedades fibróticas no FPI sea la que tiene un curso más agresivo y más se parezca a esta. ¿Qué pasa respecto a la pirfenidona? Bueno, como saben, los resultados son extrapolados. En este caso, en el RELIEF no se llegó a cumplir el endpoint primario por bajo reclutamiento, pero la mitad casi tenía el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Y lo que se vio que los pacientes que recibían pirfenidona nuevamente también tenían menor tasa de declinación y de progresión de la enfermedad comparada con el placebo. Bueno, pirfenidona tiene mala suerte en líneas generales con los estudios. Se quiso hacer un estudio específico del uso de pirfenidona en neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, pero lamentablemente tuvo que ser interrumpido por la pandemia del COVID y es muy difícil poder sacar una conclusión con los datos que han publicado. ¿Qué anda pasando por casa? ¿Qué pasa con la neumonitis por hipersensibilidad en Latinoamérica? Bueno, ya todos saben que hay 2 grandes países que son los que más publican y mayor información nos pueden brindar de esta enfermedad en Latinoamérica. Uno es México y otro es Brasil. Y después hay otras publicaciones más aisladas de Argentina y de Colombia. La verdad es que desconocemos bastante sobre la prevalencia de la enfermedad, el comportamiento, los antígenos y qué tratamiento hacemos en nuestros pacientes. De ahí que surge la idea de llevar adelante este registro, que es el REGINA, que ya todos conocen, que lo que trata de evaluar es cómo es el diagnóstico y el tratamiento de la neumonitis por hipersensibilidad en Latinoamérica. Lo que pretendemos es incorporar casos de la vida real. Pueden ser pacientes que tengan neumonitis por hipersensibilidad fibrótica o no, puede ser que tengan una tomografía típica o no, puede ser que no tengan antígeno identificado, que no le hayan hecho oval porque no lo tienen disponible, o que se lo hayan hecho y que no tenga linfocitosis o que no tenga biopsia, ¿sí? Lo que es importante es que para registrar sus casos tienen que tener el diagnóstico de esta enfermedad, ya sea por ustedes o por un comité multidisciplinario. Tienen que contar con las imágenes de tomografía y un seguimiento de al menos 12 meses. Y como mínimo les pedimos que incorporen 5 casos para ser autor general y 10 para ser autor principal. En Chile
está la doctora Catalina Briceño, el doctor Matías Florenzano y el doctor Mauricio Salinas, que son los responsables del país, pero ante cualquier duda se pueden contactar con ellos o conmigo. ¿Cómo participar? Bueno, acá tienen un QR o un link donde van a poder descargar la información, el protocolo, ¿sí? Se van a poder inscribir para recibir un usuario de REDCap. Lo que es importante es que no dejen de participar porque es una oportunidad para que todos podamos mostrar cuál es la realidad de esta enfermedad en Latinoamérica y también en sus países. Con esto termino y espero que les haya sido de utilidad y que a partir de estos elementos puedan tomar una mejor decisión respecto al tratamiento de nuestros pacientes con neumonitis por hipersensibilidad. Muchas gracias, María Laura. Excelente. A continuación, invitamos a nuestras expositores, expositor Gustavo, Ivette y Lau, a sumarse al panel. Entonces tenemos un poco más de 20 minutos para contestar un par de preguntas que hay y para revisar un caso clínico. En primer lugar, quiero preguntarle a Ivette una pregunta que hay en el chat. ¿Qué rol o validez tiene la realización de pruebas de función pulmonar, como por ejemplo de LCO, en los pacientes con un cuadro agudo de neumonitis por hipersensibilidad, considerando los limitantes propios de su realización en cuadros descompensados? Sí, Ivette. muchas gracias por la pregunta. Sin duda, en el momento agudo, nosotros casi no vemos cuadros agudos, vemos lo que antes decíamos subagudos, pero el paciente de lo que se queja es de la disnea y de la tos. Entonces, por sí mismo hacer la prueba de DLCO es muy difícil en los pacientes, pocas veces puede lograr hacer una prueba adecuada, entonces no lo tomamos como tal como parámetro en el momento agudo. Quizá ya para el seguimiento, las DLCOs que yo les mostré era la mejor que podía hacer el paciente, pero en el ámbito de NH la verdad es que sí es un estudio que nos aporta, sin duda, pero es difícil la técnica poder lograrla. Entonces, nosotros la tomamos con reserva ya en seguimiento, ya que el paciente no tiene tantos síntomas, entonces sí, la utilizamos para ir viendo la respuesta. Perfecto. Voy a dejar las otras preguntas para el desarrollo del caso clínico, porque me parece que vamos a poder responderlas durante la discusión de este. Entonces, invito a la doctora Patricia Vitar. Ella es radióloga, experta en imágenes tórax chilena, que se sume al panel y nos va a ayudar con la descripción de las imágenes. Entonces voy a presentarles un caso clínico de una... El título del caso ya es bastante tendencioso, pero bueno, estábamos en el módulo de neumonitis por hipersensibilidad. Se llama Mujer de 56 años que alimentaba palomas. Una mujer casada de 2 hijos, profesora de básica de una localidad de Chile, San Felipe, de la quinta región. Debuta en 2018 con un cuadro de INEA progresiva, bastante rápidamente progresiva, hasta hacerse de MRC de 2, tos seca, y en la anamnesis el dato importante de que alimentaba frecuentemente a palomas en el jardín de su casa y era muy frecuente todos los días que la escena de estar alimentando muchas palomas en su jardín. No tenía hábito tabáquico, no había historia de síntomas de enfermedad del tejido conectivo. Y voy a mostrar primero el video de la tomografía para que todos lo podamos ver. Y después vamos a dejar a la doctora Vitar que nos muestre una selección de imágenes que ella misma hizo.
Esto es octubre del 2018. Patti, Sí, ¿estás? sí. Hola. Bueno, esta es una tomografía computada en inspiración. Son 3 cortes que demuestran zonas con vidrio esmerilado, pero con opacidades reticulares, relativamente en las mismas zonas. Y en la imagen del medio se puede ver unos bronquios un poco tortuosos, con contornos irregulares, que uno pensaría ya que hay un componente fibrótico asociado. La distribución es como peribronquial, periférica, arriba, abajo, un poquito más extensa en las bases, donde además se ven algunos quistes en el lóbulo inferior izquierdo. Hay un término que es el de perfusión en mosaico, que es cuando uno en inspiración puede ver zonas anormalmente oscuras que las distingue porque los vasos en esas zonas suelen ser de menor calibre que en las zonas más blanquitas. No veo categóricamente eso, y si yo encontrara perfusión en mosaico en este contexto, pensaría más que podría ser una neumonitis por hipersensibilidad, y lo que uno usa ahí son cortes en expiración, en que estas zonas, si es que tuviera el mosaico, quedan igual de negras que en el inspiratorio, y sin embargo las zonas más normales, como se desinflan, se ponen más blancas y se nota mucho más la diferencia. Además, tengo que decir que hay casos en que uno no ve nada en inspiración de perfusión en mosaico, pero sí atrapa después. Hay casos así como bronquiolitis obliterante de otras causas. Entonces, en este TAC pensaría que tiene como un patrón de fibrosis un poco indeterminado porque no tengo otros elementos que me estén ayudando, ni por distribución ni por elementos anexos. No estoy diciendo que no puede ser, estoy diciendo que no sería súper categórica solo con estas imágenes. Y luego en los cortes de abajo vemos, ahí está una medición de la arteria pulmonar, y a la derecha algo parecido a 4 cámaras en que uno busca signos de hipertensión pulmonar cuando encuentra algo de parénquima pulmonar. Lo que usamos como signos suelen ser que tenga la arteria pulmonar grande, el corte es como 29 milímetros, que sea más grande que el diámetro de la aorta, que tenga ventrículo derecho, cavidades grandes, que tenga hipertrofia, que aquí no la puedo ver porque estoy sin contraste, pero en general no tengo ningún signo en este TAC que me haga sospechar hipertensión pulmonar. Eso. Perfecto, gracias, Patti. Voy a aprovechar este momento para hacer algunas preguntas que podrían ser ad hoc a este momento. Laura, ¿estás? Lau. Sí, estoy. Hola, buen día. Bien, gracias. Una pregunta dice, ¿cuál Sí. es la utilidad práctica actual del lavado bronquiolo alveolar en el diagnóstico y cuál sería el número de corte de recuento de linfocitos? Bueno, en realidad, en líneas generales, el lavado broncoalveolar es una de las principales herramientas para el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad, ya que lo que buscamos es la linfocitosis. Según las guías se pone un corte mayor a 30, que obviamente son guías, pero a veces en cada centro sabemos que existen varias limitaciones respecto al VAL, y quizás hay lugares que con un valor de 20 ya lo consideran linfocitosis, pero si nos mantenemos estricto a las guías sería con un recuento mayor a 30. En líneas generales, lo que plantean las guías, sobre todo las de ATS, es que en contexto de una tomografía, por lo menos en un escenario típico, con un antígeno identificado, si yo no hiciera un VAL, el diagnóstico es de moderada confianza. En cambio, si hiciera un VAL y encuentro linfocitosis, ya el diagnóstico es de alta confianza. Para las guías de CHES, solamente con una tomografía típica y un antígeno es suficiente para decir que el paciente tiene neumonitis por hipersensibilidad y no sería necesario. Y para el resto de las otras combinaciones sí tengo que hacer el VAL. El problema es que, obviamente, que el diagnóstico, el hallazgo de linfocitosis en un paciente con neumonitis por hipersensibilidad apoya el diagnóstico, siempre y cuando no haya otra alternativa. Por ejemplo, acá en este caso tenía serostomía dudosa, ¿no? Quizás uno se podría plantear si tiene un diagnóstico de Sjögren, porque la tomografía, como describieron, no es típica, sino que sería quizás compatible.
Entonces, si encuentro linfocitosis en el VAL, no me va a terminar de definir el diagnóstico, porque como sabemos, los patrones de NINE o en contexto de enfermedad de tejido cognitivo también podemos encontrar linfocitosis en el VAL, con lo cual ayuda, ¿sí? Pero siempre en un contexto clínico y tomográfico adecuado al diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Perfecto. Gustavo, tratando de hacer una recapitulación de tu presentación, ¿cómo en una policlínica de muchos pacientes, en que muchas veces tenemos 20 minutos por paciente, a veces hasta menos, ¿cómo sería un consejo tuyo de cómo enfrentar una anamnesis práctica respecto a antígenos en Chile, sobre todo, que nos pueda servir para orientarnos? Pregunta difícil, pero importante. Mira, teniendo muy poco tiempo, la verdad es que la pregunta más importante es ¿en qué trabaja usted? Digamos, ¿ya? Eh, una vez que la respuesta a esa pregunta nos indica de que está en un ambiente donde pueda haber exposición, entonces las siguientes preguntas, 2 o 3 preguntas, tienen que ir orientadas a identificar qué alergenos están presentes, ¿ya? La verdad es que una investigación respecto de los agentes productores de este tipo de patologías no debería tomar más de unos 5 minutos cuando uno lo hace en forma muy exhaustiva. Así que se puede en un contexto de una consulta breve, de todos modos, tener una idea bastante precisa de a qué agentes están expuestos. Em, yo no, en general no tengo problemas con este tipo de preguntas. No es tanto el tiempo que uno ocupa en aquello. Lo otro que es muy importante es establecer la relación temporal, ¿ya? Porque la respuesta de los síntomas tienen que, salvo cuando ya estamos en una situación crónica, que como ya dije, es una situación donde no queremos llegar, ¿ya? Queremos diagnosticar más precozmente. Cuando la enfermedad está en etapas iniciales, la relación temporal es muy importante. Entonces, en esos 2 aspectos, en los antígenos, de los agentes productores de enfermedades respiratorias y la relación temporal, hay que gastar todo el tiempo que sea necesario, porque es un elemento muy relevante. De acuerdo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, como dijo Lau, se fijó en la diapositiva que decía síntomas dudosos de Zika y como también lo mencionó, AER, artritis reumatoide y Sjögren está siempre en el diferencial, en el trabajo diagnóstico. Entonces se le hizo una batería de autoanticuerpos con antinucleares que salió positivo, 1280. En esa época, el 2018, todavía no estaban informados como AC. Los antígenos nucleares extractables negativos, CCP y factor reumatoideo negativo, y un panel de miositis negativo, le pidió al colega que lo vio en esa época. Una función pulmonar en esa época, una capacidad vital forzada de 94%, una difusión de 51%, caminaba 90% de lo esperado y saturaba a 85% en la caminata, con una presión de arteria pulmonar sistólica de 27 en la ecocardiograma. Lau, tú que mencionaste el diferencial de AR y Sjögren, y con esta información que te entregué de autoanticuerpos, ¿solicitarías más estudios orientados a descartar un Sjögren oculto, por ejemplo? ¿O tú, con esta exposición a Paloma y la tomografía que te mostramos, te quedarías con el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad? A ver, por un lado, con esos valores de ANA, que son elevados, estamos casi obligados a seguir profundizando un poco más en lo que es la evaluación de una enfermedad autoinmune subyacente, que puede ser la explicación de lo que tiene la paciente o puede estar asociado, superpuesta con una neumonitis por hipersensibilidad, o sea, que tenga rasgos autoinmunes ese cuadro. En ese sentido, yo avanzaría con una biopsia de glándula salival menor, test de ojo seco, pedir RO, LA, RO 60, RO 52, eventualmente hacer un Power Doppler articular y una valoración obviamente en conjunto con reumatología.
para descartar sobre todo, como bien vos dijiste, un Sjögren oculto y menos probable una artritis reumatoide, que son de las dos enfermedades que pueden tener compromiso de vía aérea. Perfecto. Ivette, hay una pregunta que puede ser buena ponerla en este punto. En los pacientes en que no se puede realizar un lavado bronquiolar, ya sea porque tienen una función pulmonar muy deteriorada o porque el centro específico que se trabaja no cuenta con este examen. En tu experiencia, el patrón tomográfico más la historia clínica, más el estudio no invasivo que hemos hablado, ¿cuántas veces te basta para hacer un diagnóstico de trabajo de confianza de NH? Sí, muchas gracias. Fíjate que, de hecho, casi que te podría decir que es la mayor parte de los casos que vemos ahora. Nosotros hicimos el estudio comparando los dos algoritmos y realmente vimos que sí, uno a lo mejor es muy laxo, ¿no? Pero tenemos una buena certeza diagnóstica sin el lavado. O sea, el lavado agrega o da más fuerza al diagnóstico, pero no es esencial. O sea, si no hay lavado, pero lo demás sí te hace sentido, pues ese es el diagnóstico del paciente. Aquí quería yo agregar al comentario de Laura, también nos sirve si tienen la linfocitosis, si logramos ver la linfocitosis, ya nos decía ella, nos orienta también a qué tratamiento dejar o no. O sea, el lavado sí nos sirve si lo tenemos, pero si no lo tenemos, eso no quiere decir que nos sintamos con confianza de empezar un tratamiento. Y otro puntito que quisiera tratar ahorita rápido es el tiempo, la temporalidad que ya les comentaba. La paciente se queja de los síntomas el último año, pero realmente tiene la exposición desde el 2018 y ya nos mostraron la tomografía que era desde el 2018. Entonces ahí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nos está dando los síntomas en la paciente? Pues de ahí un poco ahora el hacer el estudio de tejido conectivo, que pudiera ser lo que nos está despertando, como decía Lau, gatillando los síntomas de la paciente. De acuerdo. ¿Y nos puede decir tu mirada actual de estas publicaciones que ustedes han liderado respecto a la presencia de autoanticuerpos en NH, estos transformers que ustedes han denominado, que es una palabra que deberíamos tratar de no utilizar, pero cómo nos desenredamos el escenario cuando tenemos NH con autoanticuerpos positivos? ¿Cómo lo ves tú ahora, Sí, Ivette? nosotros seguimos, de hecho, ahora a las pacientes en general con NH. No nos quedamos solamente con el diagnóstico y a veces el diagnóstico es tan claro como lo íbamos presentando en palomas, la tomografía pues es típica, tenemos la linfocitosis, todo nos habla que incluso tenemos pacientes con biopsia, que había granulomas, que no nos decían que hubiera infiltrado linfocitario, nada que nos hiciera pensar en otra patología y era una neumonitis por hipersensibilidad. Pero en el seguimiento de la paciente hay algunas que empiezan sí con sintomatología, que puede ser así dudosa, como en este caso, la verdad es que siempre Sjögren ahí puede estar escondido, pero ahí nosotros ahora de manera sistemática, cada 6 meses o cada año, corremos un panel reumatológico, porque lo que encontramos es que efectivamente quizá no lo hemos podido desenredar por completo, pero quizá esa inflamación que hizo tan al inicio la neumonitis por hipersensibilidad sea el disparador para que la autoinmunidad se exprese. Entonces, sí, nosotros vamos siguiendo a esta paciente y ahorita estamos viendo algunas pacientes que hemos identificado con diagnóstico de NH, así como ahorita ustedes, pero al momento en que se piden los anticuerpos iniciales, también ya están positivos. Ya tiene ANAS presentes. Entonces ahí a estos ya sabes que sí usamos nombres que no debemos, no son propiamente, sobre todo para publicación, que nos aceptan, pero a estos les llamamos los B, porque llegan con los dos anticuerpos. Tenemos una densidad óptica alta y tenemos los anticuerpos antinucleares ya elevados también. Entonces ahora estamos haciendo ese estudio, son igual que los que se transforman o es un fenotipo diferente de NH. De acuerdo.
Bueno, efectivamente en ese momento a esta paciente profundizamos un poco en el estudio de Sjögren, se hizo un test de Schirmer ocular, salió normal, y se le hizo una biopsia de glándula salival menor por nosotros mismos con la pinza de chalazion que nos regaló los amigos y amigas del Hospital Ferrer, y salió un focus score de Sjögren de 0. Por tanto, en ese momento consideramos que descartábamos Sjögren a pesar de los ANA tan elevados, y nos quedamos con el diagnóstico de trabajo de Sjögren. Por el tiempo voy a responder yo rápidamente la pregunta que se le hace: ¿por qué dice Sjögren la doctora? ¿Por los quistes? Básicamente el Sjögren y la R son enfermedades del tejido conectivo que pueden dar un compromiso no solamente del LIP, de quistes, sino también de enfermedades intersticiales no específicas, pero con distribución perironcovascular, que muchas veces compromete vía aérea pequeña y que simulan una NH. Por eso es tan difícil el diagnóstico diferencial radiológico. Voy a avanzar esta pregunta porque creo que la hemos conversado en la discusión, y vamos a pasar a Perdón, le hicimos un lavado también en esa época, fuimos muy ordenados y exhaustivos, en 2018 lo éramos, ahora en 2024 somos menos, y tenía una linfocitosis de 30%, que para nuestro hospital es poco frecuente. Nosotros tendremos a tener linfocitosis de menor cuantía, pero en este caso fue importante, por lo tanto nos quedamos con el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. En esa época le llamamos, siempre discutíamos si subaguda, si crónica, si en la transición ahora sería fibrótica. E iniciamos tratamiento con dosis baja de micofenolato, prednisona y, dosis baja de prednisona, micofenolato mofetil, que titulamos hasta 2 gramos día en esta paciente, pesaba 65 kilos y rehabilitación pulmonar. Entonces voy a entrar de lleno a las preguntas de terapia. Lau, una pregunta dice: una vez eliminado el antígeno causal o supuestamente causal, ¿cuándo decides iniciar tratamiento versus esperar la respuesta de la falta de exposición o el cese de exposición al antígeno culpable? En general, es como un tratamiento combinado, ¿sí? Tanto para los casos de neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica como aquellos que son fibróticos. Uno le indica el alejamiento del antígeno e inicia el tratamiento, que en este caso sería inmunosupresor. Estoy de acuerdo con el tratamiento que le instauraron. Hay casos quizás muy aislados, probablemente de neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, que si no hay tanto compromiso funcional y clínico, uno podría, y claramente tenés documentado el antígeno y el paciente se aleja del antígeno, se podría valorar tener una conducta expectante, pero si no, en general lo que se suele hacer es iniciar una dosis baja de esteroides, que dure poco tiempo el tratamiento y reevaluarlo. De acuerdo. Claro, las preguntas de terapia están todas orientadas a lo mismo, que es la gran dilema que tenemos en todos lados cuando nos enfrentamos a la hipersensibilidad y les ponemos el apellido fibrótica ahora de frentón, de cuándo hacer la prueba terapéutica con inmunomoduladores, cuándo asociar los inmunomoduladores con antifibróticos, o cuándo de frentón dejar el antifibrótico solos. Y Beth, ¿qué piensas tú de esta situación? Nosotros lo que hacemos es agregar si nosotros vemos esa tomografía que ustedes mostraban y damos 3 meses solamente con este tratamiento que ustedes dan. Si el paciente estabiliza, como decía Lau, pues mantenemos así. Pero si el paciente sigue presentando fibrosis pulmonar progresiva, ahorita estamos agregando el antifibrosante. De acuerdo. Nos esperamos. Claro. Por ahí acá el dato que tiene el caso es esta linfocitosis marcada, que ayuda o soporta el tratamiento con el micofenolato. Si uno está en un caso que es una neumonitis por hipersensibilidad con un componente más fibrótico, no tenemos un VAL con tanta linfocitosis, quizás ahí haríamos solamente una dosis muy bajita de esteroides, controlarlo,
alejarlo del antígeno, y en el caso de que Me tapa, progresara, probablemente no le tapa la- agregaríamos un inmunomodulador, lo mantendríamos con esa dosis baja de esteroides y, como dijo Ivette, considerar el nintedanib. Creo que va en un balance entre cuánta inflamación tiene el paciente y cuánto componente fibrótico. La decisión de asociar o no micofenolato azatioprina a los esteroides, Claro. la respuesta clínica. Bueno, aquí se ve una Pero no hay nada evolución. certero, ¿no? Es muy de Sí, discusión multidisciplinaria. exacto. Aquí se ve la evolución funcional de la paciente. Ustedes ven 2630, el 2018, 2580, 2330, 2370. O sea, hay un escalón de progresión para la pandemia entre el 2019 y el 2022 con una difusión que se disocia, encuentro yo, que baja más fuertemente que la CBF, la baja de 51 a 25 ahora, con una hipertensión pulmonar medida en el ecocardio que va en aumento. ¿Qué conducta tienes tú, Ivette, cuando pasa eso? ¿Se disocia la caída de la LSO o la CBF pensando que la hipertensión pulmonar pueda tener algún rol desde Sí, el punto de vista terapéutico? sí, aquí nosotros esto nos pasó muchísimo por la pandemia. Cuando volvíamos a ver a los pacientes, encontrábamos un otro paciente que ya no era el que veníamos tratando. Entonces, aquí sí hablamos con el cardiólogo muy, muy de cerca qué podemos dar. Realmente no tenemos un tratamiento como tal para mejorar la hipertensión pulmonar, y muchas veces acá en la Ciudad de México nos dicen que hasta 40 de PSAP lo podemos considerar normal. Nosotros, si Mm, vemos esa caída de difusión, que la FBC está, no. O sea, para nosotros es que ese paciente ya tiene hipertensión. Entonces, aquí sí hubiéramos agregado, sin dudarlo mucho, ya el antifibrosante. Ya estabas en dosis plena de micofenolato, y quizá ver con el paciente qué tanto el uso de oxígeno. mm. Cuando notamos esto, sí les pedimos que el oxígeno ya sea mandatorio, sobre todo para hacer esfuerzos o incluso las 24 horas. De acuerdo. ¿Ustedes están usando sildenafil como prueba terapéutica en los pacientes? Mira, sí se los dan. Tenemos dos vertientes. Hay un grupo de los cardiólogos, ahora tenemos un grupo joven que ellos sí quieren estar probando. Hay otros que dicen es que no se ha demostrado por evidencia. Entonces se le da unos meses al paciente, si se ve alguna respuesta se mantiene, pero no tenemos nada como muy establecido de darlo o no. Ya. Lau, ¿ustedes? Sí, nosotros, en realidad, no tanto nosotros, sino los cardiólogos que trabajamos en conjunto, lo que hacemos, como dijo Ivette, es la evaluación para ver si tiene hipertensión pulmonar o no, valorar el cateterismo, y eventualmente se está haciendo una prueba con tadalafil o sildenafil, quizás como un paso previo a considerar o no teprostinil, pero bueno, también de vuelta está muy individualizado y hay que tratar de ver si el paciente tiene ese fenotipo vascular que se beneficiaría más con vasodilatadores o es secundario a todo este cuadro de componente fibrótico de enfermedad que ha avanzado. De acuerdo. Preguntan la dosis, en general se usa la dosis meta, son 50 cada 8, generalmente de sildenafil. Estoy respondiendo una pregunta que salió respecto a dosis. Generalmente nosotros partimos con 25 cada 8, viendo tolerancia, presión arterial, cefalea y según tolerancia la meta de 50 cada 8. Patti, este es el video de ahora, de marzo 2024. Voy a mostrar el video y después te pongo las fotos que tú seleccionaste. Patti. Sí. Entonces, estos son los cortes similares a los de la primera tomografía en cuanto a nivel, y vemos cómo, en un momento voy a poner comparativos, pero vemos cómo se ve más extenso el compromiso y no
no tanto vidrio esmerilado como estas cosas más reticulares en el sentido de progresión hacia fibrosis. Y abajo de nuevo las mismas fotos y tenemos que aquí está en 30 la arteria pulmonar. Es bastante poco específico en el sentido de que no hay ni un hallazgo más y entre 29 y 30 milímetros es nada, pero coincide un poco en que aumentó de calibre con la historia de que hizo más hipertensión pulmonar después. Y en la siguiente, entonces queda arriba está el nuevo TAC y abajo está el 2018. Entonces, si se fijan, hay mayor extensión hay progresión en la extensión del compromiso y ya más, definitivamente más reticular, más tipo NSIP fibrótica, con estos quistes y más acentuadas las bases. Eso, y en la foto del medio de arriba se ve, y en la primera se ve como esta área mucho más negrita, que uno pensaría que puede ser perfusión en mosaico, pero en ese lóbulo particular estaban esas bronquiectasias con unos nódulos centrolobulillares como algo agudo o digamos no en relación al cuadro de la neumonitis por hipersensibilidad, pero igual esto es lo que parece más como una NSIP. Eso. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, vamos a, solamente para hacer, voy a yo responder. Yo considero que la toxicidad por droga, respondiendo a la última pregunta que hay en el chat, se debería llamar toxicidad por drogas o patrones radiológicos de toxicidad por drogas, porque a pesar de que sí es un fenómeno de hipersensibilidad formalmente, los patrones radiológicos muchas veces no cumplen estas guías de los antígenos inhalados. No sé si ustedes están de acuerdo, Patti, Beth y Lau, con eso. Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo, muchas veces están relacionados con las dosis de los fármacos, el tiempo de exposición. Muchas veces esas respuestas suelen ser más de tipo agudo y pueden asociarse a cuadros de neumonía en organización, con lo cual creo que no tiene tanto que ver con la neumonitis por hipersensibilidad que estamos hablando ahora. Son dos entidades distintas. Perfecto, bueno, creo que ha sido un módulo genial. Nos pasamos unos minutitos del tiempo, pero tenemos ahora un receso, por lo tanto pueden ir a tomar café o hacer lo que ustedes quieran. Y Gustavo, Ivette, María Laura, muchísimas gracias. Patricia. Patricia nos va a acompañar todo el curso como nuestra radióloga experta, así que la vamos a ver bastante. Les agradezco, les agradecemos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Que disfruten. Chao. Chao. Nos vemos entonces a las 10 de la mañana para el módulo número 2.